La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, establece que los poderes públicos reconocen que cualquier miembro de la sociedad tiene derecho a ver satisfechas sus necesidades básicas de modo adecuado. Esta parte de la declaración justifica sin duda la intervención del Estado en la prestación de servicios y utilización de recursos públicos. El término recursos, en un sentido amplio, es definido como los medios humanos, materiales, técnicos, financieros, institucionales, que se dota a sí misma una sociedad para afrontar las necesidades de sus individuos, grupos y comunidades. Lo referente al Estado, los recursos son el patrimonio con el que cuenta el mismo para su constitución y desarrollo. Este patrimonio se clasifica en tres elementos fundamentales: recursos económicos y financieros, recursos materiales y recursos humanos. Luego de la independencia, la administración interna fue medular para lograr estabilidad política, económica y social. Dos secretarías fueron fundamentales para este trabajo, la de Fomento y la de Hacienda. El 8 de noviembre de 1821 se expidió el Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal, por medio del cual se creó la Secretaría de Estado del Despacho de Hacienda, aun cuando desde el 25 de octubre de 1821 existía la Junta de Crédito Público. En el año de 1824, el Congreso Constituyente otorgó a la Hacienda Pública el tratamiento adecuado a su importancia. Para ello, expidió el 16 de noviembre del mismo año la Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, en la que la Secretaría de Hacienda centralizó la facultad de administrar todas las rentas pertenecientes a la Federación, inspeccionar las casas de moneda y dirigir la Administración General de Correos, la colecturía de la renta de lotería y la oficina provisional de rezagos. Este despacho se va a convertir luego en secretaría y en algún momento de la historia en el año 1843 en ministerio, hasta llegar a nuestros días como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominada así por primera vez en el año de 1853. Una vez que se logró la independencia, se delimitó el territorio principalmente con los Estados Unidos. La lucha con la Iglesia, y esta se dio con las leyes de reforma. Esta disputa fue más bien en busca de la adjudicación, posesión, uso, aprovechamiento, explotación y administración de los bienes que administraba la Iglesia. En 1853, la administración interna sufrió un cambio trascendental que derivó en la creación de la Secretaría de Fomento y con ello la centralización, que albergó las prácticas estatales de fomento, pues a su alrededor funcionaban los grandes rubros de la administración interna. El manifiesto de Benito Juárez del día 7 de julio de 1859, dos puntos fueron trascendentes para decretar la pertenencia de los bienes nacionales. El primero, que decía perfecta independencia entre el Estado y la Iglesia, y el cuarto era declarar que ha sido y son propiedades de la nación los bienes que hoy administra el clero secular y regular con diversos títulos. Con dicho manifiesto se dio inicio a una lucha intensa por la posesión de los bienes nacionales y su administración. Ya en el periodo del Porfiriato se privilegió la cesión a particulares para la explotación de los recursos públicos, los naturales como los minerales, el petróleo y la administración de las haciendas, incluida la ganadería y la agricultura. Ya en la Revolución Mexicana se origina el momento histórico importante que le dio al Estado mexicano la posibilidad de definir con claridad sus bienes y a quién le pertenecía su administración, es decir, al Estado mismo. Una vez definido el papel del Estado como administrador general de los bienes nacionales, la administración de todos los recursos materiales se dividieron en procesos y procedimientos definidos que otorgaron a las dependencias de la administración pública la encomienda de procurar los diversos recursos y bienes nacionales. Los recursos pueden clasificarse en recursos naturales, que son el sistema en el cual se integra suelo, clima, relieve, agua, flora. Son los recursos de mayor trascendencia para la economía y para determinar indicadores de desarrollo económico. Luego están los recursos materiales, aquellos que constituyen la infraestructura y los equipamientos básicos del Estado y que son orientados a satisfacer los fines últimos de la sociedad, tales como
transportes y vías de comunicación, servicios públicos de pavimentación, alumbrado, infraestructura básica, equipamientos colectivos, parques, zonas verdes, viviendas, etc. Recursos técnicos. Especie integrada por el conjunto de instrumentos que median entre la organización y el objeto de trabajo para conocerlo y conseguir un producto. Entre otros ejemplos destacan los siguientes: tangibles, computadoras, cámaras de video, encuestas, etc. En ocasiones estos recursos tangibles se clasifican a su vez en inventariables, aquellos que suponen una inversión, por ejemplo las computadoras, y no inventariables o fungibles, cuyo uso suele ser diario y se consume rápidamente, además no implica una inversión. Intangibles, el conjunto de técnicas de trabajo en cualquiera de las disciplinas sociales y físicas. Luego están los recursos financieros, los derivados del conjunto de medidas económicas y presupuestarias que disponen la administración, la comunidad o las organizaciones para enfrentar las actuaciones previstas con base en las necesidades analizadas. Son indispensables para la adquisición de nuevos recursos. Y los recursos humanos. Es el género resultante del conjunto de población real o potencialmente requerida para la ejecución de un plan o proyecto de intervención. Se expresan finalmente como capital humano. En el logro de las metas y objetivos para satisfacer las necesidades de la sociedad, el Estado realiza un complejo número de funciones a través de los órganos de gobierno en los términos y ámbitos de competencias establecidos en la Constitución y sus leyes reglamentarias. Las compras gubernamentales constituyen en el mundo uno de los renglones de gasto de mayor envergadura. Basta mencionar que, con acuerdo con estimaciones del Organización Mundial del Comercio, las compras gubernamentales ascienden a $1 billón al año, y en algunos estados de la comunidad internacional haga a construir más del 10% del Producto Interno Bruto. Es importante destacar que en este contexto, que el Estado mexicano, para satisfacer las necesidades de la población, ejerce sus facultades y atribuciones legales a través de las diversas funciones públicas que en nuestro régimen político se conforman para los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. En ellas queda comprendida desde un punto de vista formal su actuación soberana, embestida de poder público para hacer cumplir sus determinaciones. En lo que respecta a los bienes materiales, es importante identificar algunos organismos gubernamentales directamente relacionados con dicha administración, pues algunos se encargan de vigilar el uso adecuado de dichos recursos, otros de ejercer eficientemente esos recursos y otros de vigilar las leyes que los rigen. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública tiene un papel importante en el proceso de compras y contrataciones. Su papel es el de vigilar que se cumplan las normas establecidas, el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los planes presupuestales. En este sentido, su papel de control y evaluación es muy importante. La Secretaría de Economía, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son muy importantes en términos de las compras internacionales. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al artículo 31 en su fracción 21 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, le corresponde establecer normas políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal. En realidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es sumamente importante porque ella es la encargada de administrar el dinero del Estado y se organiza con cada institución para que esta administración sea eficiente. Es decir, que sea destinada para lo que fue propuesto, se logre un objetivo, una meta y se resuelva problemas sociales con dicha asignación de recursos. Los artículos que tienen efecto en la administración de los recursos materiales son diversos. De manera específica, es el artículo 134 constitucional el que establece los criterios generales para su ejercicio. A partir de esta disposición fundamental se deriva la normativa complementaria en esta materia. El artículo 134, en la inscripción original de la Constitución de 1917, determina que todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obra pública serán adjudicados en subasta mediante convocatoria y que se presentarán proposiciones en sobres cerrados que serán abiertos en junta pública.
El proceso de fortalecimiento del marco jurídico que da sustento a las funciones de recursos materiales en el sector público se concretó mediante la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982. La acción de gobierno tuvo como propósito ampliar y delimitar con mayor precisión el alcance de procesos y adquisiciones y obra pública. Una parte también fundamental es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las leyes de orden público tienen por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen. 1. La Unidad Administrativa de la Presidencia de la República. 2. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 3. La Procuraduría General de la Justicia. 4. Los organismos descentralizados. 5. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. 6. Las entidades federativas con cargo total o parcial a fondos federales conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados.